Ministerios Restauración en la ciudad de San Diego, California, y su pastor Efraín Valverde le da la bienvenida a su programa Tiempo de Restauración. Su vida será bendecida y edificada con mensajes prácticos de la vida cristiana y familiar y también con mensajes proféticos para los últimos tiempos que vivimos. Queda con ustedes el pastor Efraín Valverde. Hermanos, somos hermanos. Bendiciones a todos nuestros hermanos en este día, esperando todos se encuentren disfrutando de la bendición del Altísimo. Continuamos con nuestra programación. Acabamos de anunciar la semana pasada un evento aquí en el Templo Iglesia Restauración y el tema de nuestra reunión o nuestro seminario sería Jerusalén. Y hemos hablado de la centralidad de Jerusalén en las profecías de la palabra de la Biblia. ¿Y cómo sabemos que esto es algo verídico, no nomás es una imaginación de nosotros o bíblica, sino que leemos una escritura que habló el profeta Zacarías, y el profeta Zacarías dice que Jerusalén se iba a convertir en una manzana de la discordia para todas las naciones. Capítulo 2 dice como una piedra pesada en el cuello de las naciones. Una expresión latina más conocida es la manzana de la discordia. No es Nueva York, no es Moscú, no es la capital de México, no es Beijing, sino que una ciudad que no llega ni al 1.000.000 de habitantes. Lo encontramos en los encabezados de los periódicos. La pelean, pero tenemos en la palabra de Dios el papel que demuestra quiénes son los dueños verídicos de la ciudad de Jerusalén. Sabemos que entonces Jerusalén en 1967 regresó a manos del pueblo judío, y tenemos en este día aquí un huésped especial que viene desde Israel, Gabriel Ben Tesgal, y él es un experto en lo que toca la política y lo que está ocurriendo en Israel y en el Medio Oriente. Y lo acompaña también un soldado del ejército, un reservista del ejército de Israel, o el IDF, y no esperábamos que él estuviera aquí, y es una tremenda bendición. Así que Gabriel fue nuestro orador el día sábado por la noche. Entonces él compartió la Jerusalén. ¿Por qué está Israel? ¿Por qué el pueblo judío está en los encabezados, siendo una nación pequeña, mucho más chica que las naciones grandes? Bueno, damos la bienvenida este día a Gabriel. Gabriel, bienvenido. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Comparte, por favor, tu corazón. ¿Qué es lo que sientes y por qué estás aquí con nosotros? De la misma forma, estamos pasando por un periodo de espera hasta la próxima llegada del Hijo de Dios. Es un momento en donde tenemos que expandir la luz, en donde tenemos que lograr comportarnos mejor para crear justamente ese momento. El pueblo judío también considera que tiene que aportar su grano de arena para estar más cerca de sus amigos más cercanos. Y sus amigos más cercanos son aquellos cristianos, creyentes, que consideran que no se puede amar a Jesús, o en hebreo a Yoshua, sin amar a su pueblo, y ese pueblo judío. Así es. Esos son los verdaderos cristianos para nosotros, y por lo tanto, nosotros como Israel consideramos que están haciendo un gran apoyo a nuestra nación, y gracias a ustedes, juntos, abierto. Desde la vez que nos conocimos en Escondido, California, el año pasado, todos nos admiramos de tu corazón abierto, tu mente abierta y tu forma de explicarte. Hay un dicho entre los mexicanos que decimos: no tienes pelos en la lengua para hablar las cosas, para decir las cosas claras. Por favor, también dinos cuál es la centralidad de Jerusalén. ¿Qué tan importante es la ciudad de Jerusalén para el pueblo judío? Hay un chiste en Israel que dice lo siguiente: a diferencia de ustedes en México, o de cualquier creyente en cualquier lugar del mundo, para comunicarte con Dios en Jerusalén, la llamada es local. Es local. No existe la vida del pueblo judío en Jerusalén.
No existe la fe, porque sin el Mikdash el pueblo judío estuvo perdido, sin el santuario estuvo perdido durante generaciones. Cuando regresamos de nuestra diáspora en Babilonia, guiados por nuestros dos grandes líderes, el líder religioso Ezra y el líder político Nehemías, volvimos a reconstruir el templo de Jerusalén y recién ahí nos transformamos en un pueblo realmente creyente. Porque hasta ese momento el pueblo judío también está influido por otras corrientes, entre ellos también politeístas. Cuando volvimos a Jerusalén, tras el exilio en Babilonia, nos transformamos en un pueblo que entiende que hay que cumplir la ley. Y eso solamente ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Es como que a un cuerpo de un ser humano le falta una parte importante. Y es una parte, no una parte que no tiene importancia, es el corazón del espíritu del pueblo judío. Cuando tú naces como judío, tú recibes 4 cosas a la vez sin darte cuenta. Tú eres parte de un pueblo, tú formas parte también de una religión, tú tienes una memoria colectiva. Todos salimos de Egipto, todos sufrimos el Holocausto, todos fuimos expulsados de España. Es una memoria colectiva que nos une. Y además tenemos una cultura. Por lo tanto, somos un pueblo, somos una religión, somos una cultura y tenemos una memoria colectiva además. Y de regalo, como hemos comprado 4 cosas, también nos meten un idioma propio, que es el idioma hebreo, que es el idioma del pueblo judío. Por lo tanto, todo eso puede desarrollarse, esa identidad, en un lugar central. Cuando nosotros rezamos, decimos el año que viene entremos en Jerusalén. Y cuando rezamos en nuestra sinagoga, miramos a Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén es simplemente la sangre que corre por nuestros cuerpos. Sin sangre no podemos siquiera respirar, ni vivir, ni soñar. Con razón dice el Salmo: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar, que mi diestra se seque. Entonces alguien pensaría, bueno, ¿por qué tanta pasión, verdad, del pueblo judío por Jerusalén? Entonces Jerusalén no nomás es una ciudad, sino que es la casa, ¿verdad? La casa de Dios. ¿Qué dijo el salmista David? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahí vamos a subir, vamos a ir a ese lugar. Ahora, todo el tiempo que estuvo Jerusalén, desde el año 70 hasta el 1967, fue ahí donde nació la frase, el siguiente año en Jerusalén. De hecho, nació un poco más tarde esa costumbre de rezar y mirar todo el tiempo hacia Jerusalén, pero lo que podemos saber es que desde el año 70, la destrucción de Jerusalén, hasta que volvió a manos del pueblo judío en el año 1967, Jerusalén fue un lugar completamente abandonado. El único momento donde Jerusalén creció y se desarrolló, y donde fue considerada capital, fue un periodo de tiempo muy pequeño de la historia, que es la época de las cruzadas, donde los cristianos también impusieron una capital cristiana en Jerusalén. Es verdad, fueron muy pocos años. Por lo tanto, ¿para quién es sagrada Jerusalén? Para los cristianos y para los judíos. Y esos dos mismos pueblos o ideologías o religiones o fes son los mismos que en este momento conviven en paz en Jerusalén. Nuestros hermanos cristianos viven en paz en Jerusalén y crecen y se desarrollan. No en vano, el líder de los cristianos en Nazaret, el padre Gabriel Nadaf, dice claramente, como tú dices, sin pelos en la lengua, se terminó el hecho que nos consideren a nosotros como árabes. Nosotros somos cristianos. Y el único país que protege a los cristianos en todo el Medio Oriente es Israel. Por lo tanto, dice Gabriel Nadaf, le pido a mis hijos que se enrolen en el ejército de Israel, que apoyen al Estado de Israel, porque nosotros somos 135.000 cristianos viviendo dentro de Israel, con una igualdad ante la ley y una igualdad de la vida diaria. Nosotros tenemos que ser fieles al único Estado que nos trata como seres humanos iguales y que nos da derechos y donde nos desarrollamos. ¿Sabes un pequeño detalle? El promedio de ingresos y de cultura, nivel cultural, de los cristianos en Israel es mayor al de los judíos. Interesante. Por lo tanto, entonces tú le preguntas a las autoridades de la Iglesia, por ejemplo católica, ¿están ustedes dispuestos a formar parte del próximo Estado palestino y que Jerusalén, el barrio cristiano está en Jerusalén,
forme parte del Estado palestino? Y la respuesta cuál es: ni locos. Sabes que entre los cristianos y los judíos cada uno tiene disputas internas, iglesias de esto, alguien que sigue a este pastor y que no sigue al otro pastor. Dentro del Santo Sepulcro, el ministro del Interior de Israel les fue y les dijo: señores, por favor, construyan una puerta de emergencia, porque si hay un incendio, como ya ha habido en el pasado, se van a morir. Hay una sola salida en el Santo Sepulcro que está en manos de musulmanes. La puerta, la llave de la puerta, la tiene un musulmán. Entonces el Estado de Israel dijo: señores, abran la puerta de emergencia. No se pusieron de acuerdo dónde construirla. ¿Saben lo que dijo el Estado de Israel? Tenemos hermosa relación con el mundo cristiano. No estamos dispuestos a imponerles a ustedes una puerta de emergencia. Somos hermanos. Pónganse de acuerdo ustedes. ¿Esto te piensas que va a ser así también cuando quede en manos el barrio cristiano de Jerusalén y el Medio Oriente? En Belén, ¿qué pasó en Belén, verdad? ¿Cuántos cristianos hay piensas que hay en Belén? 1.90% de la población es cristiana. ¿Y qué pasa con los cristianos en Mosul, por ejemplo, en Irak? Claro. Han transformado iglesias en mezquitas. Yo no quiero eso para el Medio Oriente. Quiero que los cristianos del Medio Oriente vivan en paz. En Jerusalén seguro viven en paz. Israel es el único país en el Medio Oriente que permite la libertad a los cristianos, no a ninguna otra nación, es correcto. Ahora, Gabriel, quiero regresar a lo que toca a Jerusalén. Después del año 1967 y regresan a la ciudad de Jerusalén, que por cierto me tocó conocer al rabino Shlomo Goren, el que exclamó: tocó conocerlo aquí en California, mi esposa y yo hace algún tiempo. Lo consideramos un privilegio, ¿verdad? Tocó el shofar y exclamó. Y creo que ahora lo judío. ¿Cuál es tu posición en lo que toca a las pláticas de paz? Ahora todo el mundo quiere que se divida Jerusalén y sea la Jerusalén la capital de un Estado palestino. ¿Qué es tu posición sobre eso? ¿Cuál es? No voy a adelantar. Yo voy a decir que no estamos de acuerdo, pero quiero saber qué es lo que tú piensas. El pueblo judío también tiene otros principios, y no solamente el amor a Jerusalén, sino ante todo el amor a la vida, ante todo la vida. Entonces la pregunta es: en caso de que haya un dilema, ¿qué prefieres? ¿La tierra, por más santa que esa tierra sea, o la vida? Yo te hago una pregunta a ti que me conoces hace poco tiempo, ¿está bien? Pero sin que conozcas a mi hijo. Yo te hago una pregunta. ¿Prefieres, si llegas a un acuerdo de paz, el hijo de Gabriel, Eitan se llama, que significa el que enfrenta los problemas con valentía, el valiente, Eitan, que ahora tiene 8 años? Dios no quiera, tiene que defender Jerusalén. Y está parado haciendo guardia y le pasa algo terrible. Dios no quiera. Pero puedo, a cambio de que dure la paz. ¿Vale la pena salvar a Eitan, o a Mijal, o a Ronnie, o a cada uno de los israelíes que vivimos hoy en Jerusalén? ¿Vale la pena? La respuesta que te digo es sí. Vale la pena. Porque nuestra nación es mucho más fuerte que cada uno de los lugares santos. Y nuestra permanencia en este mundo va más allá de los miles de años que el pueblo judío ya existe. Ahora bien, la pregunta es si ceder esos territorios nos va a traer la paz. Y la respuesta es: hoy por hoy creo que no. Hoy por hoy considero que la única forma de que haya paz en el Medio Oriente es que reconozcan a Israel como el Estado. Israel es el pueblo judío en su Estado independiente. Y lamentablemente, ni el Hamas, ni Hezbollah, ni el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, reconocen eso, porque ellos no quieren el fin del conflicto. Rehúsan el reconocer al Estado como un Estado judío. Y la pregunta es: ¿por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque en la teología islámica, reconocer al pueblo judío como un pueblo es una contradicción. En la teología islámica, el pueblo judío no es un pueblo, es una religión solamente para ellos.
y además ocupa el lugar santo islámico o Dar el Islam y ocupa lugares santos de la islamidad durante la historia. Se llama en árabe Waqf al-Islam. Reconocer a Israel como Estado judío significa en teología islámica que el conflicto se terminó. Y por eso exigimos como israelíes que antes de hablar sobre renunciamientos territoriales, queremos que nos reconozcan como Estado judío. Ahora bien, una vez que lo hagan y que se demuestre que realmente quieren la paz, recién ahí podemos hablar. Y mi respuesta de antemano es, si puedo salvar un alma judía y puedo evitar que una mujer esté en duelo por la muerte de su hijo y entregar a cambio tierras, lo voy a hacer. Porque en el pueblo judío, ante todo la vida, la vida es más importante que la tierra. Muy bien, yo comprendo lo que estás diciendo, pero creo que también has dado la respuesta, que al ceder Israel tierra, terrenos, no ha habido paz, simplemente porque no reconocen los vecinos que es un Estado judío. Así que pueden regalar todo lo que quieran y han encontrado que en verdad no trae paz. Amigo mío, Efraín, Pastor Efraín, tú sabes perfectamente, el problema que hay cuando hablamos del Medio Oriente es que la gente no entiende que el conflicto no es por tierras. Por lo tanto, para hablar de Medio Oriente, ustedes lo saben perfectamente porque ustedes leen la Biblia. Aquella persona que no lee la Biblia, aquella persona que no lee los textos, nunca va a tener su epifanía, nunca va a entender una revelación. Hay un momento determinado en la vida de cada uno que vemos la luz. Yoshua lo vio en Kafr al-Yehud, en el río Jordán, cuando Juan le dijo, yo estoy aquí, yo expando la palabra, pero va a venir alguien que va a ser mejor que yo todavía, ¿verdad? Ahí empezó realmente su misión. Cada uno tiene su momento. Yo lo que espero es que la gente entienda que como el conflicto es religioso, principalmente del lado islámico, no se puede hablar a medias, no se puede decir que existe terrorismo en el mundo. Hay que decirlo en forma clara. Hay terrorismo islámico. Exactamente. Es exactamente ahorita el conflicto que está ocurriendo aquí en este país. No quieren nombrarlo por lo que es, para no ofender. Mientras la gente no identifique el verdadero enemigo, no puede derrotarlo. Es imposible. Te voy a decir algo que lamentablemente es verdad. Escucha bien. La minoría del mundo musulmán es radical. La minoría es radical. Aproximadamente un 20% de los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, la minoría es radical, un 20%. ¿Pero sabes qué? Ese 20% es una cantidad bastante grande. Sin duda. ¿Pero sabes qué? El 95% de los atentados terroristas en el mundo son hechos por musulmanes. Por lo tanto, el hecho de que sea la minoría es completamente irrelevante. La pregunta es quién hace y quién ofende a quién. ¿Tú has visto algún cristiano evangélico explotarse en algún lugar del mundo para convencer y matar infieles? ¿Tú has visto algún judío hacer eso? ¿Tú has visto alguna persona budista hacer eso? Es obvio que no. Entonces, el problema es que decirlo de forma clara, porque hasta que no digamos claramente... Tú has dicho al principio, yo no tengo pelos en la lengua. El enemigo de la cultura judeo-cristiana actual no es el Islam. Es una parte del Islam que es radical y que interpreta el Corán de forma radical, que la conocemos técnicamente como islamismo. ¿Qué es el 20% de 1.600.000.000? Y aproximadamente estamos hablando de entre 300 y 400 millones de personas. El problema es que hay que en el Medio Oriente la mayoría de la dirigencia es radical. Entonces tú tienes en el norte de África, que está toda la corriente musulmana sunita malequita, que son muy radicales, siguen el Corán de la época de Mahoma en Medina. Y tienes a los Hanbalis, que están en Arabia Saudita, que son el otro 15% del Islam sunita, que también son radicales. Es el origen y la cuna ideológica de Al-Qaeda. Ahora bien, tienes una cantidad de gente no menor, y si a eso le sumas todos los chiitas dirigidos por Irán, que expanden el terrorismo por el mundo, de pronto alguna persona que no tuvo su epifanía y que no entendió la realidad, se sorprende cuando le cortan la cabeza a un cristiano en Irak. Y cuando el Estado Islámico le dice a la gente no musulmana, le dice lo siguiente: señores, tienen tres opciones.
o pagan la jizya, el impuesto por cabeza, o se convierten o los matamos. Aquella persona que no quiere perder su cabeza en el Medio Oriente tiene que pensar mucho y tiene que entender que, como vivimos en un barrio de gente violenta, no hay alternativa. Sobreviven los que tienen las ideas claras. Y nosotros tenemos las ideas claras. Si tengo que mojarme y decir quién es el enemigo, lo voy a decir. El enemigo es el islamismo. Gabriel, me encantaría tener otra entrevista contigo porque apenas vamos comenzando. Aquí estamos calentando los motores. Tenemos aquí un soldado también que viene de Israel, que viene con Gabriel y le tocó participar en la última guerra en Gaza. Ari, por favor, dinos tu experiencia. Bueno, primero, gracias por recibirme, pastor. Siguiendo a Gabriel, es una verdadera lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Mientras nosotros en esa guerra tratamos de evitar la muerte de civiles, también pagando el precio de muerte de nuestros propios soldados, el Hamas usó a sus civiles como escudos humanos. Usó a sus niños pequeños, a mujeres, a ancianos como escudos humanos. Y que nadie se confunda, esas personas fueron forzadas a ser escudos humanos. Entonces, cuando se terminan todas las discusiones y la política y las crónicas en la televisión o en los diferentes diarios, te quedas con una situación muy clara. La diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros estamos protegiendo a nuestros civiles y ellos están usando a sus civiles para protegerse a ellos mismos. Eso es obvio. Estamos conscientes de eso. Sin embargo, el mundo se ciega a esa realidad. Quieren investigar los crímenes de Israel, de su ejército, a pesar de que saben de que los enemigos o los palestinos, grupo Hamas, ¿qué dijo Benjamín Netanyahu? Israel usa a los cohetes para proteger a sus ciudadanos, Hamas usa a los ciudadanos de ellos para proteger a sus cohetes. Así es. Así es. Y hay que también agregar, el Hamas dispara a propósito cohetes para matar civiles israelíes. El Hamas construyó túneles que salen de la franja de Gaza a los pueblos y kibutzim en el sur de Israel y salen al lado de Kinders. Cuando vos construís un túnel, ¿qué intención tenés si no es matar a niños? Así que ese punto está claro. Las investigaciones internacionales son investigaciones que están llenas de hipocresía y de políticas y de intereses que ni siquiera quieren investigar la verdad. La verdad en estos casos está clara. Y lamentablemente el mundo está viendo la verdad, porque de la misma forma que jamás actúa ISIS ahora en Francia y en Dinamarca, de la misma forma también actúa ISIS masacrando diariamente cristianos en Mosul y en el Medio Oriente. Entonces ya es un problema de todos nosotros, ya no es un problema de Israel y todo el mundo ve quiénes son los hijos de la luz y quiénes son los hijos de la oscuridad. Es cierto, debo decir, te voy a contradecir un poco, que tan obvio como es, la gente se ciega a la verdad, a la realidad. Mi esposa es una amante de Sion de corazón y me dice, ¿por qué es que culpan a Israel por todos los crímenes cuando es tan claro de lo que las injusticias y las barbaridades y la hipocresía con que tratan los enemigos? Quisiéramos que todo el mundo lo viera tan claro, porque es claro, pero la gente se ciega. Se les bendiga. Yo estaré para ayudarte, orar por ti y animarte. Esperando que este mensaje haya sido de bendición para usted, le recordamos que Tiempo de Restauración se transmite martes y jueves a esta misma hora. Si desea más información sobre Ministerios de Restauración o si desea una copia de este mensaje, visite su página de internet evalverde.org.